Ya pasaban de las 2 de la madrugada cuando, tras dar vueltas en la cama sin descanso, decidí levantarme en busca de un poco de agua. Todavía se podían ver las luces encendidas en la habitación. Efectivamente fue en esa noche cuando mi primo Carlos decidió que Salvador vendría a vivir conmigo por un tiempo. Al enterarme de lo sucedido, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Tras descubrir la infidelidad de su esposa, su mundo se desmoronó por completo. Después de muchos años de matrimonio, Salvador se vio completamente sorprendido de una manera muy desagradable. El hijo de Carlos también atravesaba una situación difícil y no podía hacerle frente. Carlos le rogó a Elena que aceptara el favor. Salvador requiere un momento de tranquilidad. No estaba familiarizado con Salvador, pero me di cuenta de que su malestar se debía a una mujer. Habíamos experimentado numerosos momentos de duelo en nuestra familia. Deseo expresar que hace 7 años, lamenté la pérdida de mi esposo Ricardo, quien falleció inesperadamente a los 60 años a causa de un infarto. En un instante nos encontrábamos edificando la vivienda ideal que debía estar lista en un año, pero al día siguiente todo se paralizó. La partida de Ricardo revolucionó por completo mi existencia, me vi sin compañía y desde entonces he llevado este hueco en mi interior durante mucho tiempo. Sin embargo, en estos días la sensación de estar solo me ha afectado de manera más intensa. Anoche fue una de esas veladas inolvidables. ¿Te encuentras preparada? Esta narración no es común. Se trata de las fronteras borrosas, los sentimientos desbocados y los susurros callados de una revelación que anhela emerger. Cada instante de esta experiencia tiene el potencial de despertar emociones profundas en tu interior, revelando sentimientos que desconocías y desafiando fronteras que creías inexistentes. Si esta es la clase de relato que has estado anhelando escuchar, no dudes en continuar. Haz clic en el botón para suscribirte y asegúrate de habilitar las notificaciones. Para mí, tu respaldo es invaluable. Con calma me encaminé hacia la sala. A pocos metros de distancia, pude observar a Salvador en ese lugar, disfrutando de una película de amor en la televisión. En aquel instante mi principal preocupación era garantizar que Salvador pudiera encontrar tranquilidad durante su tiempo aquí, sin embargo, desconocía por completo que el destino tenía preparado algo distinto. Numerosos contratiempos surgían y bastaría con un solo movimiento para transformar la situación por completo. Salvador se volteó hacia mí y me cuestionó si lo había despertado. La voz mostraba una combinación de dudas y un anhelo urgente de encontrar tranquilidad. Me encontraba de pie en mi bata, aunque en realidad eso carecía de relevancia. En ese momento experimenté una soledad como nunca antes. Sin pronunciar palabra, le regalé una leve sonrisa. Vine únicamente a buscar un poco de agua. En ese instante la sensación de soledad era tan abrumadora que deseaba que el momento no llegara a su fin. Quizás compartir un rato con Salvador podría hacer que la noche se sintiera menos solitaria. Quizás ver una película en compañía podría ayudarme a sentir que hay algo en mi rutina que sigue siendo habitual, que la tranquilidad todavía es alcanzable. Salvador invitó a sentarse a la persona, indicando un lugar libre en el sofá a su lado. Tomar esa decisión no me resultó complicado. Deseaba disfrutar de la noche con un poco de calidez y significado, por lo que me senté junto a él. Al iniciar la película, me resultaba difícil enfocarme en lo que sucedía en la pantalla. En mi interior existía algo que me resultaba incomprensible. La presencia de Salvador a mi lado, su postura al sentarse y el leve nerviosismo en su voz generaban una atmósfera completamente distinta. Durante el desarrollo de las escenas románticas de la película, me vi desviando la vista de la pantalla. La imagen de la pareja acercándose en la pantalla me hizo recordar aspectos que creía haber dejado en el olvido. Después, sin querer, moví la cabeza un poco y rocé el brazo de Salvador. Salí velozmente. Disculpa, ¿podrías repetir eso? Dejé escapar un grito mientras apartaba la mirada con nerviosismo. No fue mi propósito. Después de un breve momento de silencio, Salvador asintió levemente y expresó: «Está correcto, no hay razón para inquietarse». Sin embargo, en ese instante la distancia entre nosotros pareció reducirse de alguna forma. La cinta continuaba proyectándose, pero todo parecía distinto. En ese instante ni Salvador ni yo lográbamos hallar una verdadera tranquilidad. A pesar de nuestra proximidad física, parecía que la sensación de soledad en nuestro interior actuaba como una barrera entre nosotros.
Esa noche quedaría grabada en su memoria como el inicio de algo mucho más complejo de lo que había previsto. Esa instancia marcó el inicio de una transformación inminente en todo. La noche había dado un giro inesperado. Mientras estaba en el sofá viendo una película romántica con Salvador, no pude resistir la atracción que sentía hacia él. A pesar de encontrarme en mi vestido de dormir, sentada junto a otro caballero tras pasar un largo periodo en soledad, percibía una creciente tensión que resultaba imposible de pasar por alto. La presencia de Salvador no resultaba acogedora, me llevaba a tomar conciencia de ciertas cuestiones. Quizá debido a su larga soledad, la cercanía con otro hombre despertó emociones en mí. Resultaba confuso y extraño, sin poder comprenderlo, aunque indudablemente experimentaba una sensación. Esa noche todo empezó a despejarse. Evitemos relajarnos. Estuve dando vueltas toda la noche. La escasez de descanso me llevó a la mañana. Al iniciar la jornada, opté por sentarme frente al piano con la ilusión de liberarme de la intranquilidad que me invadía. Durante casi 7 años, había estado sin compañía y al despertar cada día anhelaba experimentar cierta normalidad en su vida. El piano era como un antiguo compañero, aquel que me brindaba tranquilidad y evocaba a Ricardo. Mientras mis dedos se movían ágilmente sobre el teclado, aguardaba que la mañana me brindara un poco de consuelo. De repente percibí un ruido en el exterior. Frente a la ventana se materializó una figura oscura. Salvador caminaba por la ciudad en la mañana. Al principio pasó desapercibido para mí, pero al resonar la música en el ambiente, abrió la puerta principal y cruzó el umbral. Continué tocando sin percatarme de su presencia, hasta que de pronto lo divisé inmóvil, contemplándome en silencio. Por un instante mis dedos quedaron helados y la tensión en mi interior regresó con una intensidad renovada. Sin embargo, Salvador simplemente me dedicó una sonrisa como si todo estuviera en su sitio en el mundo. Expresó lo bonito que había sido. Agradecido. Realmente ha sido el mejor obsequio de cumpleaños que he obtenido hasta ahora. Experimenté un torrente de sentimientos por un instante. Al entrar Salvador, percibió que la habitación experimentaba una transformación, como si hubiéramos ingresado a un lugar distinto. Después pronunció unas palabras con un tono sereno y auténtico que jamás había percibido previamente. La afirmación que acabo de hacer es verídica. Haber tenido la oportunidad de encontrarte, aunque solo fuera por un breve instante, ha sido la experiencia más gratificante que he tenido en bastante tiempo. ¿Te enteraste de que hoy celebro mi 40º cumpleaños? Pronto me di cuenta de lo mucho que esas palabras movieron algo dentro de mí. Aparté la vista intentando controlar las emociones revueltas por la amabilidad de su elogio. En ese preciso instante experimenté una sensación diferente que no había sentido en mucho tiempo, lo cual me hizo percibir que algo nuevo estaba comenzando a surgir. Tras la emoción vivida por la mañana, me hallé aguardando la llegada de la noche. Al enterarme de que Salvador cumplía 40 años, sentí la necesidad de realizar alguna acción, cualquier cosa que pudiera hacer que su día fuera común y a la vez extraordinario. Hasta se me ocurrió una idea y me volví hacia él. Preguntó el drenaje si hoy era tu cumpleaños. Entonces vamos a festejar. ¿Qué te parece si disfrutamos de un poco de vino y cortamos un pastel esta noche? Recibí una sonrisa inesperada de Salvador. Expresó con un destello travieso en la mirada que, de ser propuesto, la velada podría ser entretenida. Después de detenerse brevemente, continuó con una sonrisa de burla en su rostro. Sin embargo, existe un engaño. Debes volver a interpretar una pieza en el piano para mí. No podrás escapar de esa situación. Entre risas, traté de deshacerme de algo de la ansiedad que se estaba acumulando en mi ser. Expresé mi conformidad diciendo: está perfecto. Sin embargo, únicamente si descorchamos un excelente vino y celebramos con un brindis apropiado. Aunque fuera un breve intercambio, su impacto en mí fue más significativo de lo que hubiera deseado reconocer. Las emociones se agitaban en mi interior, sin embargo, las ignoré convenciéndome de que simplemente buscaba que todo pareciera habitual durante esa noche. Se trataba simplemente de una fiesta de cumpleaños modesta, una celebración sencilla, nada más. Sin embargo, las palabras de Salvador fueron tan informales como impactantes, lo cual me dejó perplejo. Con esa misma mirada inocente me cuestionó sobre mi edad: ¿cuántos años tienes? El número 45. Por un instante me quedé inmóvil.
Siempre había intentado mantenerme más juvenil de lo que indicaba mi edad, pero fue una sorpresa escuchar un elogio tan sincero. Me resultó imposible contener una sonrisa. Respondí restándole importancia, aunque me resultaba complicado disimular la leve emoción que sus palabras despertaron en mí. Sentía como si me estuvieran atrayendo en dos direcciones opuestas, debatiéndome entre la amabilidad que recibía y el torbellino de emociones que intentaba controlar. Al caer la noche, Salvador y yo ya habíamos descorchado nuestra botella de vino y nos habíamos acomodado para festejar. Durante nuestra conversación, nos aproximamos más el uno al otro, su amabilidad y la manera en que me escuchaba me hacían sentir cómodo. Entre nosotros existía una conexión especial, una atracción que se intensificaba con el transcurso del tiempo. En mi interior, una voz insistía en que debía afrontar la situación como si fuera una noche común y corriente. Sin embargo, en ese momento Salvador alzó su copa, me dedicó una sonrisa y de manera bromista, pero con esa mirada llena de vida, me preguntó: «Entonces, ¿cuándo me vas a tocar algo? Es evidente que no podrás escapar». Hubo un instante de incertidumbre seguido de una inhalación profunda, antes de expresar: «De acuerdo, adelante con ello». Tomé asiento frente al piano y permití que la música brotara una vez más, con la esperanza de que pudiera apaciguar la tormenta que rugía en mi interior. No obstante, al recibir cada mensaje, percibía una transformación, como si me estuvieran acercando más a él. Aun cuando me sumergía en la música, hallaba consuelo en la manera en que la escuchaba, valorándola como si fuese lo más relevante en mi vida. Lo que creí que sería una fiesta sencilla, terminó siendo algo totalmente distinto. En ese instante experimentó una sensación de familiaridad que había estado ausente por mucho tiempo, algo auténtico. Mientras mis dedos recorrían las teclas, una sensación de confusión invadió mi mente al escuchar cada nota, despertando emociones desconocidas en mi interior. La voz de Salvador apenas se escuchaba en mi cabeza, mientras experimentaba la sensación de que mi corazón y mi mente se alejaban poco a poco. Me encontraba tan desorientada que no logré identificar el momento de detenerme. Mientras mis manos exploraban de forma automática una nueva melodía, Salvador surgió a mi lado de repente y posó con delicadeza sus manos sobre las mías. Con una voz suave y firme expresó: «Eres una mujer extraordinaria y tu forma de tocar el piano es simplemente maravillosa». Las palabras que pronunció se quedaron grabadas en mi mente, creando una sensación de vacío inusual. El contacto reconfortante de sus manos sobre las mías siempre lograba calmarme, incluso en los momentos de mayor agitación emocional. Con un tono calmado y reconfortante le dijo suavemente: «Vamos, estás agotada. Tomemos asiento en el sofá por un momento, guardo algo especial para ti». Con delicadeza, Salvador me condujo hacia el sofá. Aún no lograba comprender lo que estaba ocurriendo, pero algo en ese instante parecía tener una profundidad increíble. Al sentarme, mis pensamientos seguían revoloteando. Después, Salvador volvió al piano. Presencié cómo sus manos se deslizaban con gracia por el teclado y, de pronto, interpretó la canción que más disfruto. Inmediatamente la identifiqué. Durante mucho tiempo, esa canción fue mi favorita, siempre lograba tocar algo muy especial en mi interior. Al tocar, mi corazón comenzaba a latir más rápido. Cada apunte evocaba memorias con las que no me sentía preparada para lidiar. Me senté tranquilamente absorbiendo los sonidos que inundaban la habitación y despertando una emoción en mi interior. Pasado un tiempo me resultó imposible permanecer sentada. La música que sonaba me hizo levantar como si me estuviera invitando. Avanzaba hacia el compaso pausado, intentando apaciguar la tormenta que rugía en mi interior. Al aproximarme y quedarme junto a él, me sentí indecisa sobre cómo actuar. Pregunté con voz temblorosa si eras verdaderamente hábil en esto, mientras intentaba disimular la aceleración de mis latidos. «Estás interpretando la melodía que más me gusta». Las palabras que dije quedaron en el aire, resonando en la habitación mientras mis sentimientos chocaban en mi interior. Interrogué en voz baja: «Salvador, ¿puedes decirme quién eres? ¿Realmente estás entendiendo lo que te digo? Es la primera vez que experimento este tipo de emociones». Me sentía abrumada en su totalidad, con una mezcla de confusión, emoción, miedo y felicidad al mismo tiempo. Nuestros ojos se cruzaron y estábamos tan próximos que podía percibir su respiración. Cuando me encontré con su mirada, experimenté la sensación de sumergirme en un universo distinto, donde el tiempo parecía detenerse. Su mirada aceleraba los latidos de mi corazón y me envolvía en una sensación cálida.
En ese instante parecía que éramos las únicas dos personas en toda la Tierra, todo cobraba un significado distinto. En ese instante parecía que el universo se limitaba a nosotros dos, lo demás desapareció y de pronto todo adquirió una nueva perspectiva. Mis ojos se encontraron con los suyos y por un breve instante todo lo demás desapareció. Desaparecieron de golpe la confusión, el miedo y los pensamientos agitados, dejando únicamente a Salvador y a mí en ese momento. Las manos de él reposaban suavemente en mi cintura, sujetándome con firmeza pero sin ejercer presión. Mis pensamientos se enredaban y no lograba distinguir si era el efecto del vino o las emociones que me invadían. No tenía la certeza de mantenerme en pie si Salvador no me sostenía. Su mirada penetrante me acercó más a él, su calidez y la sensación de protección que me brindaba me proporcionaron estabilidad en medio del tumulto. Me indicó con ternura que era momento de relajarme y me condujo hacia el sillón. Las palabras que pronunció me tranquilizaron y sentir sus manos en mi cintura me produjo una sensación reconfortante y, al mismo tiempo, perturbadora. Al sentarme, sus manos se quedaron en su lugar por un instante y nuestros ojos se cruzaron de nuevo. Me sentía confundido y sin saber qué expresar. El contacto cálido que tuvieron hizo que la noche se convirtiera en un momento inolvidable, de una intensidad que resultaba indescriptible. Aquella noche en el sofá se transformó en una de las veladas más emocionantes y memorables que he experimentado. La rapidez de los acontecimientos apenas me permitió asimilarlos antes de que amaneciera. Al despertar, me incorporé y me dirigí hacia la sala. El aroma del café se filtraba desde la cocina, interrumpiendo mi somnolencia. En la cocina, Salvador se encontraba de pie sin camiseta, preparando una taza de café. La figura de su cuerpo, todavía tibia y vigorosa de la velada pasada, se encontraba ante mis ojos y yo. La noche pasada, una extraña sensación recorrió todo mi ser. En el suelo seguían dispersos mi bata y mi ropa íntima. El solo pensar en todo eso me generó nerviosismo, aunque también me llenó de emoción. Pensar en la noche solo logró aumentar mi confusión. ¿Cuál sería el desenlace de la situación en ese momento? ¿De qué manera podría comenzar a abordar esta situación? Sin embargo, una cosa era evidente. Nunca antes había experimentado una conexión tan especial como la que teníamos. Anoche tuve la sensación de que este instante marcaba el inicio de algo que tendría el potencial de transformar mi existencia de manera permanente. Salvador volteó desde la cocina hacia mí, con una mirada gentil y una sonrisa acogedora. Entre nosotros se percibía un silencio cargado de palabras no dichas. Mientras me encontraba allí contemplándolo, intentaba comprender la situación, averiguar sus emociones. La situación era un completo desorden. Me encontraba completamente perdido sobre cuál sería mi próximo paso, sin saber cómo seguir adelante. En ese instante parecía estar desorientada, totalmente aprisionada, aunque percibía una transformación en curso y comprendía que era inevitable. Mientras estaba de pie en ese lugar, Elena experimentaba una combinación de emociones y desconcierto que la invadían por completo. No lograba comprender nada, los acontecimientos se habían desarrollado a gran velocidad. Observé mi vestimenta esparcida en el suelo y al cerrar los ojos brevemente, moví la cabeza suavemente. La situación era tan enredada que le resultaba imposible expresar sus pensamientos o emociones. Deprisa me puse en pie y me encaminé hacia el cuarto de baño. Requería tomar una ducha para despejar mi mente y escapar del remolino de sentimientos que me abrumaba. Mi bata y mi ropa íntima permanecieron en su lugar, el desorden no me preocupaba en absoluto, solo ansiaba sumergirme bajo la cálido chorro de agua, huir del desorden. Aunque fuera tan solo por un instante. Al salir de la ducha y cubrirme con una toalla, la puerta se abrió de repente. Salvador se encontraba de pie en ese lugar. Permanecí inmóvil por un instante, ninguno de los dos cambió de posición. Cuando nuestros ojos se cruzaron, se quedaron unidos en un intenso contacto visual que parecía detener el tiempo. Me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. Mis ojos reflejaban claramente la confusión y la emoción que me invadían, mostrando mi vulnerabilidad y exposición total. A pesar de ello, no podía contener las palabras que salían de mi interior. Expresé con cierta inseguridad: no entiendo lo que está sucediendo en este momento. Reconozco que lo que estamos llevando a cabo no es correcto, aunque parece como si estuviéramos en un sueño. Salvador se acercó más hacia donde yo estaba.
Ambos desconocían el desenlace mientras sus miradas reflejaban una mezcla de sentimientos encontrados. En ese instante tenía algo que expresar, pero las palabras se resistían a salir. Con un ligero temblor en su voz, Salvador anunció que el café estaba preparado. Al posar la mirada en él, noté el caos pero a la vez la extraña belleza que lo envolvía todo. El futuro no cruzaba por mi mente, me limitaba a disfrutar el instante presente. Mientras tomaba mi café, la incertidumbre en mi corazón persistía. Mientras estábamos sentados juntos, nuestros ojos se cruzaron evocando los acontecimientos que habían tenido lugar entre nosotros. Los acontecimientos se desarrollaron con tanta rapidez que me costaba mantener el paso. ¿Cuál era nuestra acción previa? ¿Cuál era la emoción que experimentábamos? Deseaba expresar algo que diera coherencia a la situación, sin embargo, hallar las palabras adecuadas se tornaba una tarea imposible. Salvador, con la voz llena de tensión, inició: lo que sucedió entre nosotros, Elena, estuvo completamente equivocado, lo reconozco. ¿Cómo permitimos que esto sucediera? Mostraba remordimiento en su mirada, aunque también se percibía un atisbo de entendimiento. Era consciente, al igual que yo, de que la situación se había descontrolado. ¿Sería conveniente lamentar esta situación? Jamás debimos haber llevado a cabo esa acción. Se produjo un momento de silencio. Después de un periodo de confusión mental, logré expresarme con claridad. Es cierto que los acontecimientos se desarrollaron con gran rapidez, pero la situación no fue la adecuada. Permitimos que las situaciones se enredaran en exceso y al reflexionar ahora, parece que todo esto carece de lógica. Cometimos un error los dos, expresé. En mi corazón pesaba una carga, aunque sentí cierto consuelo al reconocer que los dos habíamos cruzado un límite. Un breve instante de silencio se apoderó de Salvador mientras dirigía su mirada hacia el suelo. Después, su mirada se posó en mí. Con tono decidido pero apacible, expresó: hagamos como si esto jamás hubiera ocurrido, Elena. Considero que es necesario para ambos dejar esto en el pasado. ¿Qué beneficios podrían surgir de extender esta situación? Sobre todo cuando las circunstancias ya están fuera de control. Es fundamental que tengamos un poco de distancia entre nosotros. Al escuchar esas palabras, algo en mi interior vibró intensamente. Estaba en lo correcto seguir adelante con esto. El daño sería para ambos. Afirmando con la cabeza, inhalé con fuerza antes de responder. Quizás sea la opción más conveniente. Quizás debas considerar marcharte como una posible respuesta. Es probable que sea la alternativa más beneficiosa para los dos. Salvador asintió con determinación en su rostro. Expresó la necesidad de llevar a cabo esa tarea. Es lo adecuado para ambos. Permanecimos en silencio por un breve instante observándonos mutuamente. En ese instante los dos comprendimos la relevancia de esta elección. Reconocer que lo que ocurrió en esos momentos de sombras fue simplemente un equívoco. Aceptar esa realidad podría ser el inicio para enmendar la situación. En vez de jalar uno al otro de forma complicada, optamos por darnos espacio, lo cual parecía ser la única manera de progresar juntos. Deseo que mi relato haya sido de su agrado. El viaje ha sido realmente emocionante y me ha llenado de alegría poder disfrutarlo en su compañía. Para seguir disfrutando de relatos similares, les recomiendo suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse de la publicación de futuros episodios. Además, los me gusta y comentarios que recibimos son de gran importancia. La posibilidad de escuchar lo que piensa y siente me impulsa, su respaldo es fundamental para mi creatividad. Agradezco enormemente a todos y espero encontrarnos en la siguiente narración.